lo decíamos, lo adelantábamos con José Graels, se viene el nuevo transporte público de pasajeros, o por lo menos es la intención. Hubo una presentación, Lucas, contanos. Exactamente, Cata, porque se presentó el proyecto del sistema de movilidad y el pliego de licitación del servicio de transporte público en el día de hoy en la estación Belgrano, y estamos con Andrea Sorzón, la directora de Movilidad y Transporte, a quien le agradecemos estos minutos. Andrea, estamos en vivo para Aire de Santa Fe. ¿Qué podemos conocer de ese proyecto, de esta idea que ahora pasará al debate en el Consejo? Sí, hoy hemos hecho una presentación en la que nos han acompañado los actores que han trabajado en este proyecto, las vecinales, las organizaciones barriales, las universidades, todos los equipos técnicos que han colaborado han estado hoy, y los concejales también, y referentes de distintos espacios políticos del Ministerio de Transporte de la provincia, muchos actores que han sido claves en la confección de este trabajo durante este año. Hoy llegamos a la presentación de este proyecto del sistema de movilidad, que va a tener como uno de los puntos de ese proyecto el pliego para la licitación del transporte. Entendemos que es central pensarlo de esa manera, pensar a los colectivos de manera articulada con los taxis, los remises, con las bicis, con las áreas peatonales, con el transporte de carga. Entonces, la ordenanza que se remite al Consejo hoy va a tener esos dos componentes. Primero, instrumentos para planificar, para gestionar y hacerlo de manera participativa el sistema de movilidad. Y luego un capítulo que tiene que ver con cómo ampliamos las zonas peatonales y cómo generamos una verdadera red de vías seguras ciclistas. Además de eso, contiene el pliego y las reglas básicas para el sistema de colectivos. ¿Qué tiene este pliego? Tiene las normas, las condiciones generales y particulares que las empresas tienen que tener en cuenta a la hora de participar en el procedimiento de licitación. Hoy el sistema de la ciudad de Santa Fe se encuentra en una situación de precariedad. Esto sucede ya desde la última licitación, que se realizó en el 94, estuvo 10 años la concesión vigente. A partir de ahí, desde el 2006, la situación es de precariedad. Se autorizó hasta el próximo llamado, no se realizó nunca ese llamado y se reguló el sistema en esas condiciones. La ordenanza vigente del 2009 es una ordenanza pensada para un sistema de precariedad. Entonces tiene algunas especificaciones muy detalladas, que incluso no se cumplen, como la de los aires acondicionados, y otras cuestiones centrales que no regula, como la importancia de la revisión técnica obligatoria. Este pliego lo que trata de hacer es poner las reglas claras para que la municipalidad sepa cuáles son las obligaciones de las empresas y cuáles son los derechos que tiene la empresa, pero sobre todo para que las personas que usamos el colectivo lo sepamos. ¿Y cómo vamos a ejercer ese derecho? Entonces eso es lo que trata de hacer este pliego, generar en claridad las bases para un contrato, que es lo que tiene que vincular a una empresa que presta servicio en la ciudad de Santa Fe, a través de la concesión, que es lo que corresponde, y este es el proyecto que se remite al Consejo. Dentro de las especificaciones que se prevén, se establecen cuestiones vinculadas al parque móvil, a la red de colectivos, a los financiamientos que se tienen que establecer para cubrir los costos y también a cuestiones vinculadas al personal de conducción. ¿Cuáles serían las características de este proyecto en cuanto al transporte, por ejemplo? Se habla también de tener una revisión de por lo menos cada 5 años en cuanto a la antigüedad, de pasar la revisión técnica vehicular. ¿Eso se plantea también? Sí, se establecen especificaciones para los coches, para las unidades. Esas especificaciones, como comentás, tienen que ver con la antigüedad de 5 años promedio de la flota total. Hoy es de 6, estamos bajando en las exigencias un año, pero además se establece el tope de 10 años. Y aquellas empresas que presenten unidades de 0 kilómetros van a ser premiadas, mejor puntuadas a la hora de evaluar la oferta. Se establece que quienes presenten coches 0 kilómetros tendrán mejor puntuación. También se prevé la exigencia, como comentaba, de la revisión técnica obligatoria. Se establece la incorporación de cámaras de seguridad que tienen que estar asociadas al sistema de monitoreo del GPS para emitir alertas y generar viajes más seguros, tanto para la persona que conduce como para los usuarios que están viajando. Además de eso, se establece la obligación de generar, de poner aire acondicionado, calefacción, que hoy no lo tenemos en la mayoría de las líneas, con esta temperatura que estamos viviendo. Además, se prevé que quienes incorporen colectivos a flota con energías renovables van a ser también mejor puntuados a la hora de evaluar la oferta. En relación al personal, se establece exigencias en materia de capacitaciones para el personal de conducción, capacitaciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con el género y la perspectiva de diversidad, con la accesibilidad.
una conducción más eficiente en términos de gasto de energía, capacitaciones que tienen que ver también con primeros auxilios. Entonces se prevé esas especificaciones y puntaje para que esas empresas que incorporen personal de conducción femenina y de personas trans. Además de eso, se prevé toda una especificación en relación a los sistemas que tienen que tener para controlar los colectivos, hacer más eficiente ese control, y para vincular a las personas usuarias, sobre todo brindar información más clara, que las personas puedan acceder a través de una aplicación, mejorando el cuando pasa, pero también incorporando cómo llego a determinados lugares, la información de los desvíos de los colectivos, de los horarios, para tener claridad y volver a confiar en el sistema, que hoy genera muchas dificultades en relación a ese punto. Y finalmente se establece cómo se va a calcular el costo del sistema y cómo se lo va a financiar. Ese cálculo de cómo se va a calcular está pensado en base al trabajo que han realizado las universidades en la mesa de movilidad, y se prevé además una metodología de cálculo de la tarifa, pero sabiendo que la tarifa no alcanza para financiar el sistema, que necesitamos hacer aportes del Estado si queremos fomentar el transporte de colectivo, y esos aportes vienen del gobierno nacional y provincial, pero también el Estado municipal va a hacer aportes al sistema. Por último, por lo menos de mi parte, consultarte, se van a dividir en 3 grupos, por lo menos las líneas de los colectivos. ¿Cuántas líneas tiene actualmente Santa Fe y cuántas se piensan en este nuevo proyecto? Hoy el sistema cuenta con 16 líneas, y teniendo en cuenta también la 20 y la 21, que hoy no están en prestación del servicio, pero este proyecto piensa en 18 líneas de colectivo con una red que articula no solo líneas este-oeste, sino también, norte-sur, que son las que tenemos, sino también líneas este-oeste, poniendo en foco o en centro una cuestión que tiene que ver con la respuesta de la gente en la encuesta de movilidad en los datos de estudio. ¿Cuáles son los puntos que mayores viajes generan? ¿A dónde necesita desplazarse la población? Ese va a ser el punto central a la hora de pensar las líneas de colectivo. ¿Qué puntos tienen que conectar cada línea en base a las necesidades de cada sector de la hacia dónde quiere moverse? Esa información está clara en el pliego en base a los datos que tenemos, como también la cantidad de kilómetros que tienen que cubrir, la información que tiene que ver con la cantidad de coches y las veces que tienen que realizar el recorrido total. Con esa información las empresas pueden realizar el cálculo de la oferta y presentarse a la licitación. El detalle de los recorridos de esta red que amplía su cobertura, que llega a más barrios que no tienen servicio, lo vamos a discutir de la misma manera que llegamos hasta hoy, con la participación ciudadana, con los datos, con la articulación con las universidades y con el Consejo. Entendemos que el detalle de los recorridos es una información central para la gente. Las empresas, con la información que está en el pliego, van a poder presentarse a la licitación. Cata, compañeros, no sé si quieren transmitirle alguna consulta más a la directora de Movilidad y Transporte. Dale, Lucas, sí, súper interesante lo que está contando Andrea Sorzón, la secretaria de Movilidad. Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes ya, ¿cómo andás? Buenas tardes, Cata, ¿cómo están ahí en la radio? Buenas tardes a todas las personas que los están escuchando. Muy bien, y mira, mientras te escuchábamos, estábamos hablando con producción que la verdad va a ser muy interesante poder tener una charla acá en estudios, más tranquila, con detalles porque la verdad es tiene tantos elementos el proyecto, es un mega proyecto. Primero te iba a preguntar si tomaban elementos de algún, digamos, como ejemplo, alguna ciudad, si se tomaron elementos de otras ordenanzas que ya estén vigentes en materia de transporte público, o si la idea es ser una ordenanza de avanzada, digamos, de pionera quizás. Bueno, hemos, como contaba, trabajado con mucha información, y dentro de esa información también está la experiencia de otras ciudades del país y del mundo que ya han licitado su sistema de transporte. Sabemos que en los últimos años el transporte en Argentina ha tenido una situación de precariedad, pero las ciudades se han ido poniendo al día en su regulación y han convocado a licitación, han licitado el sistema de transporte y hemos consultado todos esos pliegos, pero también las experiencias de aquellos equipos de trabajo que están licitando en estos momentos en este año. Son muchas las ciudades que están en esa instancia, por mencionarte algunas, la ciudad de Mar del Plata, Neuquén, Corrientes, que tiene ya vigente su licitación, Resistencia, que está licitando ahora, ya han licitado Córdoba y Rosario, que ya llevan años en sus servicios concesionados, Mendoza, Salta, Jujuy. Bueno, las ciudades en general se encuentran ya con su sistema en condiciones de contratación vigente o están en este momento licitando. Incluso hay ciudades donde las empresas que prestan el servicio en la ciudad de Santa Fe se estaban presentando a licitación. Entonces, hemos tenido en cuenta esas características de los pliegos, pero teniendo en cuenta nuestra información y nuestra realidad en Santa Fe.
cuál era la experiencia que los usuarios y las usuarias nos decían al responder la encuesta, cómo se vive la movilidad en la ciudad de Santa Fe, cuál es la información que las universidades nos han aportado para trabajar en ese pliego, y mucho de información de SUBE del sistema también que hemos procesado. Entonces, el proyecto, como comentabas, es un proyecto que tiene muchos puntos, que también piensa en las bicis, piensa en cómo caminamos por la ciudad, piensa cómo vamos a articular los colectivos con el taxi, el remis, el transporte escolar y el automóvil a la hora de pensar el tránsito, ¿no? Pero es el punto de partida, tiene como muchas instancias que serán necesarias repensar, debatir, dialogar, pero es ponernos ya en marcha hacia pensar un sistema mejor, teniendo un diagnóstico y mucha información que el municipio no tenía, no contaba. Hasta la fecha la ciudad no tenía esa cantidad de información. Queremos que esto siga siendo una forma, una política de Estado, tomar decisiones en base a datos, hacerlo de esa forma responsable, y por eso el proyecto también piensa en la creación de un observatorio de movilidad para que este tipo de estudios que encaramos este año se realicen periódicamente. Y lo otro que te iba a preguntar es, de 21 líneas, o para reafirmar esto en todo caso, de 21 líneas actuales se reduciría a 18, ¿entendí bien? ¿Es así? ¿A 18 líneas? Las líneas actuales son 16, 16. Están prestando 16 líneas actuales tenemos, y tenemos algunos ramales, por eso el número es de 21, van a ser 18 las líneas, incluyendo también esos ramales. Porque va a ser interesante en realidad, lo que vos decías, me parece, más allá de la cantidad, cómo diagramarla estratégicamente según las necesidades de la movilidad de la gente, ¿no? O sea, revisar el diagrama. Eso es central, se ha pensado una red que tiene una conexión norte-sur, pero también este-oeste. Se han extendido en la cobertura a aquellos barrios que en el 94 no estaban, eso ya de arranque, y es central llegar a aquellos barrios extendiendo. Hoy las paradas con mayor cantidad de transacciones muchas veces coinciden con la cabecera, con la punta de la línea. Claro. Y eso es porque hasta ahí llegaba en el 94 la ciudad. Bueno, en primer medida extender la cobertura, pero después pensar siempre con esta idea, a dónde la gente necesita moverse según cada sector de la ciudad. Y eso es lo que se ha tenido en cuenta para generar estos puntos atractores o generadores de viaje que las líneas van a tener que conectar, y con la cantidad de kilómetros, de coches que van a tener que estar prestando el servicio en el mismo momento, y con esa información se puede realizar el cálculo. Hay otras ciudades que han licitado con este mismo sistema, entendiendo que la definición total de la calle donde tiene que pasar el colectivo tiene que poder ser algo que responda siempre a las necesidades de la gente, que sea dinámico, y de esa manera lo vamos a construir, como decía antes, con la participación ciudadana, con las universidades, con los datos y con el consejo. ¿Es una solución, Andrea, o algo que hayan analizado, la cantidad de unidades que tengan las líneas? Digo, porque por ahí hay muchas quejas con el tema de la frecuencia, y esto indudablemente tiene que ver o porque ha fallado en algún momento alguno de los coches que está justamente trabajando o prestando el servicio en ese momento. ¿Viene por ahí también este tema? Bueno, sí, claro. Hoy tenemos una flota activa y una flota que en realidad es la que está declarada que no está en la calle, que necesitamos que esté en la calle totalmente y que además tengan una flota de reserva. La cantidad de coches entonces se va a ampliar, va a haber más colectivos en calle, como también más kilómetros de recorrido. Claro, está bien. A mayor cantidad de recorrido, mayor también las unidades. ¿Con cuánto está trabajando hoy más o menos cada línea por unidad? Y depende de la cantidad total del recorrido, son aproximadamente entre 190 y 200 coches los que están en calle diariamente, pero la flota total es de 250 colectivos aproximadamente. Eso es el número que queremos que esté prestando el servicio y esté en la calle, porque son colectivos que las empresas los tienen en la ciudad. Claro, y lo último de mi parte ya, Andrea, para no molestarte, actualmente creo que algo Lucas preguntó con relación a hoy son dos empresas, ¿no? Las que tienen mayoritariamente las líneas de colectivos. ¿Eso sería la distribución con esta nueva licitación? Digamos que dos empresas sean las que, o dos grupos empresarios tengan el total del recorrido de líneas, ¿o cómo está pensado? Bien, actualmente son 3 empresas que prestan el servicio: Recreo, Autobuses y ERSA, que, bueno, responden algunas a un mismo grupo empresarial,
pero la idea es que las líneas estén agrupadas en 3 grupos, que permitan también un equilibrio entre las distintas líneas, según la zona. Hoy tenemos sectores de la ciudad donde solo lo presta una empresa y eso es claro, tenemos una calidad de prestaciones distinta, entonces queremos buscar que se genere un equilibrio entre las distintas líneas según el sector que se presta, que el grupo tenga líneas de todas las áreas de la ciudad. Andrea, después seguramente vamos a ver si podemos tenerte en piso, porque sí, estaría bueno contar incluso, sobre todo, cuestiones culturales, ¿no? De la encuesta de movilidad, qué cosas te llamaron la atención. Bueno, miles de preguntas que te quisiera hacer, pero bueno, no tenemos tiempo, porque la verdad que es por ahí donde se empieza, digamos, para saber qué proyecto queremos de ciudad, primero hay que escuchar lo que dice la gente. ¿Cuál ¿no? es el movimiento de la gente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita hoy en día, no? Así que bueno, prometido para próximos Exactamente, a disposición para asistir al piso y contarles más detalles. Un abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, Lucas, también desde el móvil, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, Cata, abrazo grande. Lucas Payeta con Andrea Sorzón, directora de movilidad de la Municipalidad de Santa Fe. Ingresa el proyecto entonces al Consejo Municipal, tema central para el 2023, que no es cualquier año, es justamente un año electoral. 13 y 8, ¿te parece que vayamos a contar?